Los días fríos invitan a un plato de cuchara, una crema suave con su densidad, con su textura, y una buena crema aparte de una base, un buen sofrito con hortalizas, con productos cárnicos, con productos del mar. Hoy, solamente con un poquito de salmón y un poquito de puerro, haremos una crema 10. Lo primero que haremos es aportar sabor y aroma a nuestra crema. Por ese motivo hoy, en lugar de aceite, voy a incorporar un poquito de mantequilla que se va a ir derritiendo en nuestro recipiente. Incorporamos esa mantequilla siempre temperatura suave, que la mantequilla no sufra demasiado, ya que a partir de 130 grados, 135 grados, la mantequilla se quema. Y antes de que esta mantequilla esté totalmente fundida, incorporaré el puerro, dejando que se vaya pochando poco a poco. Un truco para acelerar este pochado, para que este puerro suelte más agua y a su vez más aroma y más sabor en esta crema, es incorporar un pelín de sal. La sal va a extraer parte del agua de este puerro. Poco a poco el puerro ya va cayendo, la mantequilla se ve entre medias, no ha sufrido, no se ha quemado, y se va haciendo lentamente. Todos los sabores que dejemos ahí luego irán en la cuchara. Por otro lado tengo el salmón fresco que tengo por aquí, y lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel. Para quitarle la piel al salmón fresco, un consejo. Nos vamos a hacer con un trocito de papel, vamos a agarrar justo el extremo del lomo a limpiar y el cuchillo ligeramente ladeado, un poquito ladeado. El papel nos va a ayudar a que no se resbale y con suavidad vamos a retirar toda la carne, de forma que saquemos el lomo limpio y en la piel la mínima cantidad de carne. Este piquito del cual agarrábamos, ahora ya sí, lo quitamos sin ningún problema. Acto seguido, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trocear este salmón. En este caso es la colita del salmón, que no suele tener demasiadas espinas. No obstante, esta crema, como luego la vamos a colar, si hubiese cualquier espina, se va a quedar en el colador. Retiramos la parte central, que es donde a veces suele haber alguna espina. Ahí está. Y lo vamos a trocear en dados pequeñitos. Cualquier trocito así, cualquier lateral que haya sospecha de espinas, lo retiramos. Y una vez que le hemos quitado la piel, vamos a cortar primero tiras largas y estas tiras a su vez en dados pequeñitos. Reservaré unos dados pequeñitos, estos por ejemplo, para luego decorar, hacerlos a la plancha vuelta y vuelta y decorar nuestra crema. Vamos a ver cómo va el puerro, que poquito a poquito aquí sigue ya cayendo cada vez más, y vamos a evitar que coja demasiado color. El puerro ya está blandito, llega el momento de incorporar el salmón. Vamos a incorporar la carne de salmón y la vamos a rehogar ligeramente. El espesante de esta crema será la harina, un toquecito de harina que le vamos a poner, y ese será el elemento de ligazón, el que nos va a aportar una densidad determinada. Damos unas vueltitas al salmón. Una vez que el puerro y el salmón ya se han entremezclado y ya se han medio pochado, llega el momento de la harina. Normalmente la salsa bechamel se compone de una base, que es una grasa, aceite o mantequilla, y harina. Esa mezcla se llama roux. A mayor cantidad de roux, la crema, la bechamel, nos quedará mucho más espesa. Por ejemplo, unas croquetas suelen llevar 100 gramos de grasa y 100 gramos de harina. En este caso, que va a ser una crema muy suave, una velouté muy suave, llevará más o menos unos 25 gramos, más o menos, por litro de grasa y unos 25 gramos de harina, porque queremos una crema muy suave. Y es importante, una vez que ponemos la harina, rehogar muy bien antes de añadir el líquido, porque de esta manera la harina se va a cocinar y no va a estar tan brava ni tan fuerte. Por último, el fumet, un fumet suave, que no sea muy fuerte de sabor. Añadimos el fumet, le ponemos
una pizca simplemente de sal y de pimienta, no del todo, porque todo esto, este tipo de cremas, van a reducir, van a espesar. Si le damos el punto ideal de sazonamiento en este minuto, cuando evapore agua y reduzca, se va a quedar salado. Por eso, la cantidad justa. Ponemos la pimienta, toquecito de sal y vamos a dejar que dé un hervor que cueza por lo menos un cuarto de hora. Luego lo trituraremos y remataremos. Ya tenemos la crema terminada, vamos a incorporar un chorrito de nata. Importante, si vais a congelar esta crema o si la vais a guardar, la nata solamente la vamos a echar un segundito antes de servir. De esa manera evitaremos que se nos pueda cortar o que se nos pueda estropear la elaboración. Añadimos la nata y a triturar. Muy importante, sea la crema que sea, un triturado perfecto para que luego, a la hora de degustarla, sea una auténtica delicia. No obstante, está triturada, pero la vamos a colar. Una vez colada, no queda más que llevar a la mesa bien caliente. Antes de llevar a la mesa, nos viene muy bien incorporar algún trocito sólido para decorar en función de lo que hayamos hecho la crema. En este caso tengo unos dados de salmón que me reservé y que hice a la plancha. Los voy a poner en el centro. A continuación nuestra crema y bueno, es importante aprovechar la temporada, aprovechar los productos que tengáis también por la nevera y podemos hacer combinaciones tan ricas como por ejemplo una crema de guisantes y hierbabuena o calabaza con un toquecito de miel y de cítricos. Todas esas combinaciones en versión crema son una auténtica delicia. Pondré un toquecito de cebollino y esta crema huele que es una auténtica locura.